¿Qué tal? Buenas noches. Hoy martes 8:45, como habitualmente le vamos a ofrecer las noticias de una forma diferente. El primer tema yo creo que es obligado. Es uno de los muchos que hemos tenido en el día, pero no es sino el más importante, uno de los más importantes, sobre todo en un país donde la seguridad está todos los días cuestionada o en boca de las personas que hablan de ello. No tenemos sino a la mejor persona que puede hablarnos de esto, el señor ministro de Gobernación, don Mauricio López Bonilla. Señor ministro, buenas noches, muchas gracias. Y a propósito vamos a hablar del tema yo ya no sé cómo catalogarlo, si retenciones, secuestros, motines en las prisiones y cómo se ha resuelto. Para ello también tenemos a nuestra compañera de los martes, la señora Silvia Gereda, que como siempre es mujer entre dos o tres malvados, esta vez entre dos. Le vamos a dar la palabra para que sea ella la que empiece. Muchísimas gracias. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias. Creo que a estas alturas, pues Guatemala está enterado de los lamentables hechos que sucedieron en la prisión. Sería importante que usted en su calidad de ministro nos pudiera hacer un análisis. ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿Qué hay detrás de este motín? ¿Cuáles son las razones que movieron y que dieron la probabilidad a estos reos de altísima peligrosidad? Porque estamos hablando de los delincuentes más nefastos de este país, a que se amotinaran de esta manera y destruyeran esta prisión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Aquí lo que tenemos es un sistema penitenciario absolutamente abandonado. Hay muchas explicaciones para ello, pero desde los 70s, en que se construyeron las granjas penales, desde los 70s no ha habido, como decimos nosotros, un piochazo más para fortalecer un sistema que es importante en el país. Y es importante porque en las comparaciones que se hace con otros países de cuántos reos por cada 100.000 habitantes tenemos con relación a otros, nuestra población de privados de libertad, la población carcelaria, no es verdaderamente significativa, por así decirlo. Y entonces lo que ha ocurrido es que ha habido todo un sistema penitenciario que no ha podido desarrollarse como corresponde y que presenta entonces una serie de lastres acumulados a través del tiempo que se reflejan en una debilidad institucional tremenda. Entonces el sistema no está capacitado para poder atender a una población de privados de libertad en donde el 51% está en una situación preventiva esperando un juicio y el otro 49% está esperando una condena, pero no han habido ni las instalaciones adecuadas, ni un plan estratégico como corresponda, y como consecuencia también no ha habido una política de rehabilitación, de capacitación y de reinserción, de redención de penas, o sea, todo un esquema integrado que permita hacerlo. Entonces, se refleja esto en que tenemos un sistema penitenciario capacitado, no en las mejores condiciones, pero sí capacitado para soportar un aforo de aproximadamente 7.000, 7.500 privados de libertad, y hoy estamos alrededor de los 16.000. Tenemos un hacinamiento de un 120%. Tenemos una guardia penitenciaria que, de acuerdo a nuestras proyecciones, debería ser unos 5.000 guardias bien estructurados, y tenemos apenas unos 2.000 prestando este servicio con sueldos que no corresponden, una guardia que no tiene jerarquía, no tiene mandos, y entonces vemos ese otro tipo de situaciones. Y por supuesto, sueldos que no corresponden a lo que debieran ganarse, y como no hay control, esto es fomento de corrupción. Entonces, hacinamiento, falta de capacidad institucional, una guardia penitenciaria, un tema de una administración que no corresponde y una política que no es integral, nos dan como resultado un escenario proclive a la corrupción, y en donde el hacinamiento entonces provoca muchas situaciones que pueden desembocar en esto. Ahora, solo en este lugar, en Fraijanes 2, han habido 3 motines. En los últimos meses han habido 3 motines, uno en una prisión que se conoce como el Infiernito, Canadá, aquí en Escuintla, la otra en Santa Teresa, y ahora esta. Este sí tenía una situación particular, y esa situación particular es que albergaba a 165 en nómina, 156 físicamente ahí, que es donde estaban concentrados el grupo, donde hay muchos mexicanos, que ese es el grupo de los Zetas. Ahí habían de Mara Salvatrucha, de Mara 18, de los Paisas, y vinculados a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿Qué quería? lo que empezaron diciendo
que era una situación de abusos, de malos tratos por parte de la Guardia Penitenciaria, y que obviamente pedían otro tipo de situaciones como mayor frecuencia en cuanto a sus visitas, tener algún tipo de granjerías, pero desafortunadamente el régimen es muy claro respecto de lo que debe ocurrir disciplinariamente y administrativamente con una población que está en una cárcel de máxima seguridad, merced a las características del delito por el cual han sido condenados. Entonces, eso fue con lo que empezó. Pero en el fondo, cuando trataron de llevar esto hacia una negociación, lo que se pretendía era realmente, en el fondo, destruir una prisión para dejarla inhabilitada, forzar, no desde todos, pero sí del grupo mayoritario, forzar una reinstalación en otros centros de privación de libertad que no tuvieran las medidas de seguridad que tiene Fraijanes 2. Pero, ministro, hay una pregunta. Y solo termino diciendo esto, ¿verdad? Porque pedían que se excluyeran 2 de las cárceles que, en medio de todas sus deficiencias, presentan condiciones de seguridad que no son fáciles de burlar. Y lo que está detrás de todo esto era, como decíamos nosotros, una peregrina idea de que yéndose a otro tipo de cárceles, algunos de los líderes podían llevar a cabo un plan de escape. Tenemos unos detenidos, vamos a decir, especiales. Está el señor Portillo, están algunos de Pavón, en una prisión militar. ¿Cómo se dice? Custodiados por militares. ¿Cuál es el problema en esta gente condenada, insana, por muchos años, que han demostrado que pueden vulnerar cualquier cosa, que no van a pagar los destrozos, sino que lo vamos a pagar entre todos? ¿Cuál es el problema en aplicarle una custodia militar, encerrarlos en una celda y sencillamente que no salgan durante todo el día? Que es el tratamiento humano que corresponde a la gente que está absolutamente degradada. Bueno, para este tipo de situaciones realmente a lo que vamos es, por un lado, en un eje de trabajo hacia la creación de una infraestructura que forma parte de un plan estratégico para el sistema penitenciario que deberá cumplirse durante el periodo del presidente Otto Pérez Molina, y que pretende que al final de ese periodo tengamos un aforo para 22,000 privados de libertad. Esto implica creación de infraestructura. Hoy precisamente estamos adjudicando la primera fase de modernización que va a permitir tener un control en infraestructura y tecnología de los 17 centros más importantes, con el traslado de imagen hacia un centro de control en el sistema y hacia otro centro de control, que es una redundancia, en el Ministerio de Gobernación. Pero es fundamentalmente controles internos. Les quiero contar que no había ni siquiera un censo, no sabíamos a quiénes teníamos internamente. Ahora nos hemos auxiliado del RENAP para poder proveer de un censo, y ya tenemos casi alrededor de los 9,000 de los 15,000 registrados en una AFIS, que es un registro biométrico dactilar que nos va a poder decir efectivamente tener el control por completo, no solo por la data biológica, sino por la data biométrica para tener la identificación real. Señor ministro, aquí varios de nuestros televidentes preguntan, primero, estas son personas condenadas por esta situación, por este motín, por esta destrucción de la cárcel. ¿Existe alguna otra condena y un proceso penal que vayan a seguir? Y luego preguntan, ¿será posible que ellos reconstruyan de nuevo la cárcel con sus propias manos, lo que destruyeron? La ciudadanía se pregunta, ¿y ahora qué? Si ya están condenados, ¿qué más? ¿Cómo se les va a aplicar la ley? Sí. Bueno, mire, efectivamente, este es un criterio que lo impone el Ministerio Público, que está encargado de la persecución penal. Nosotros tomamos el control a través de 24 horas de estar trabajando en una discusión, en una persuasión, para que depusieran su actitud y pudiéramos recuperar a los 8 rehenes miembros del sistema que habían estado bajo su control. Y afortunadamente eso pudo hacerse de esa manera, se resguardó su vida, la integridad física de ellos y también de los reclusos. Porque eso es la paradoja para mucha gente, ¿verdad? Sí, es cierto, cometieron gravísimos delitos. Ahí hay, por ejemplo, guardando prisión a miembros de los Zetas que prácticamente decapitaron y descuartizaron a un fiscal en Alta Verapaz, y fue un acto verdaderamente sanguinario e inhumano. Entonces, este tipo de situaciones golpea mucho emotivamente a las personas, y